El señor Lambán ha sido incapaz de que el presidente Sánchez le haya recibido para defender los intereses de Aragón. Eso muestra una clara debilidad de Lambán ante Moncloa. Teniendo Aragón una posición competitiva y estratégica privilegiada, han ido a Extremadura y a Valencia. Pero es que lo estamos viendo con el convenio de transición justa que lleva 2 años sin firmarse. Otro claro ejemplo de debilidad del señor Lambán ante el Gobierno de Sánchez para defender los intereses de los aragoneses. Lo hemos visto con los fondos europeos, los problemas que está habiendo para que los fondos europeos lleguen a las empresas que tenían que llevar a cabo esa recuperación y transformación de la economía aragonesa. Y lo que tenemos ahora también es que, habiendo 2 cuestiones, 2 proyectos, 2 planes que son importantes para el futuro de Aragón, esa debilidad perjudique a los aragoneses. Y es el caso de la fábrica de semiconductores, la fábrica de microchips dentro del PERTE que ha aprobado ya el Consejo de Ministros. Creemos y nos tememos que la debilidad del presidente Lambán ante el Gobierno de España perjudique una vez más la llegada de esta empresa. Y estamos también preocupados por esa agencia estatal, otra entidad, otro organismo que sería muy importante para la provincia de Teruel, y que también nos tememos que la debilidad del presidente Lambán ante el Gobierno de Sánchez pues también debilite esta oportunidad para la provincia de Teruel.